Prepárense para ser testigos del origen de una leyenda, de la chispa que encendió una guerra entre el hombre y la máquina. En un futuro donde la inteligencia artificial se ha alzado contra sus creadores, un guerrero cibernético es enviado a nuestro presente con una misión: eliminar a la madre del líder de la resistencia humana. Desde las sombras de un futuro apocalíptico, emerge una fuerza imparable, un cazador implacable, el Terminator, con su esqueleto de metal y su mirada fría. Este ser venido del futuro desatará una tormenta de acción y suspenso que cambiará el curso de la historia. Sumérgete en el inicio de una saga que ha marcado a generaciones. Prepárense para adentrarse en el mundo de Terminator, donde el destino de la humanidad pende de un hilo y la lucha por la supervivencia apenas comienza. Quédate hasta el final del video. Antes de empezar, quiero agradecerles. Gracias, cinéfilos. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Hemos alcanzado los 1000 suscriptores. ¡Qué viaje tan increíble! 1000 suscriptores, 1000 historias, 1000 razones para seguir creando. Ha sido un camino lleno de aventuras y emociones con nuestras películas favoritas. Gracias por ser parte de nuestra familia de cinéfilos. Espero sigan acompañándonos en este recorrido. Gracias por estar aquí. Ahora bien, James Cameron fue el visionario director que concibió y llevó a la pantalla esta historia, consolidando su carrera en la industria cinematográfica. Se estrenó en 1984 y es uno de los clásicos del cine moderno. Gale Anne Hurd desempeñó un papel fundamental como productora, apoyando la visión de Cameron y contribuyendo al éxito de la película. El presupuesto limitado obligó a la creatividad, lo que resultó en efectos especiales innovadores para la época. Debemos recalcar que el casting de Arnold Schwarzenegger fue crucial para el éxito de la película. La trama de la película se centra en el personaje de Arnold Schwarzenegger, un cyborg que viene del futuro con la misión de matar a Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Pero Terminator no es el único que ha viajado a través del tiempo, ya que el soldado Kyle Reese ha hecho lo mismo con el objetivo de proteger a Sarah. Se dice que Mel Gibson rechazó el papel de Terminator porque tenía 3 películas entre manos y que Arnold Schwarzenegger no era la otra opción, ya que Cameron lo quería para interpretar a Kyle Reese. Pero el actor lo convenció y se quedó con el personaje principal. A pesar de la oposición de su representante que no quería que el cine la marginara a papeles de malo, el personaje de Kyle Reese fue para Michael Biehn. Este es el actor que más veces ha trabajado para James Cameron. Juntos han hecho películas de gran éxito como de éxito Aliens, Abyss y Terminator 2, El juicio final. La línea de diálogo I'll be back, volveré, pronunciada por Arnold Schwarzenegger, se ha convertido en una de las frases más icónicas del cine. Por eso ha sido referenciada y parodiada en numerosas películas y programas de televisión. Entre las curiosidades de The Terminator, la escena de la persecución en el canal fue una pequeña pesadilla para Arnold Schwarzenegger. Se pilló los dedos varias veces tratando de recargar la escopeta sin mirar, y hubo que hacer decenas de intentos para que la escena en la que dispara a una puerta quedara bien. Un sueño convertido en guión. Así es la película. Por supuesto tiene su propia leyenda y comienza con un sueño que tuvo el director. Al parecer estaba en Roma y en una noche de fiebre alta tuvo una especie de pesadilla. Una especie de esqueleto metálico emergía de una explosión y arrastraba unas enormes cuchillas. Cuando regresó a casa se lo contó a su agente y este le dijo que era una idea nefasta y trabajar en otra cosa. La gente se quedó sin trabajo y Cameron, que solo había dirigido una película, dio el primer paso para forjar una exitosa y larga carrera, con títulos icónicos como Avatar y Titanic, con la que ganó los 3 premios Oscar que tiene en la vitrina. Este primer paso fue vender el guión de Terminator a la productora Gale Anne Hurd, que pagó $1. Esto le permitía a Cameron dirigir la película. Por otro lado, Linda Hamilton, Sarah Connor, tuvo que ponerse a dieta y entrenar 3 horas al día, 6 días a la semana durante 13 semanas antes del rodaje. El entrenamiento incluía judo y combate cuerpo a cuerpo con un especialista del servicio secreto israelí. Eso sí, se negó a dejar de fumar. Fue tan duro que la actriz se negó a participar en Terminator 3. El personaje de Conan, el bárbaro, solo tenía 24 líneas, muy poco para un papel, pero en Terminator el actor solo tuvo que aprenderse 14 líneas, un total de 58 palabras. Esto fue una ventaja para el actor porque estudió el guión durante el rodaje de Conan el Destructor, y lo hizo teniendo como referente a Yul Brynner en Westworld. Como dato interesante, Arnold Schwarzenegger cobró más de $85,000 por decir "hasta la vista, baby". El actor se embolsó $15 millones por 700 palabras de diálogo, o lo que es lo mismo, $21,429 cada vez que abría la boca.
Curiosamente, los especialistas en armamento nuclear del gobierno de Estados Unidos declararon, nunca oficialmente, que la escena de la explosión nuclear creada por Stan Winston y su equipo era la más realista que habían visto nunca. Aunque estaba rodeada de focos y técnicos de rodaje, una mujer se coló en el decorado del bar de carretera pensando que era un establecimiento real. Arnold Schwarzenegger, en pantalón corto, le dijo que era el día del striptease masculino. El actor que dio vida al T-1000 también se sometió a un entrenamiento muy duro con un objetivo muy concreto: correr a gran velocidad sin que su cara diera la sensación de que se estuviera cansando. Sin embargo, el rodaje llevó tanto tiempo que el joven actor que daba vida a John Connor creció visiblemente. En las escenas del desierto, las primeras que se rodaron, se le puede ver más joven. Tanto fue así que le cambió la voz y hubo que afinarla en postproducción. En muchas entrevistas, James Cameron cuenta que hicieron cine de guerrilla para evitar ser detenidos por la policía por grabar en exteriores sin permisos. Citaba al equipo en un lugar cuando menos se lo esperaban, rodábamos la escena y salíamos corriendo para evitar problemas con la autoridad. Más de una vez llamé a las 3 de la madrugada y nunca faltó a nadie. Algo parecido hizo con la escena en la que Sarah se dirige al desierto. Mientras esperaba que el sol pegara más fuerte para filmar las ondas térmicas, llegó la policía y los de la productora le dijeron que estaban trabajando en un proyecto para la Universidad de California. Varios miembros del equipo técnico se hicieron camisetas con la frase "You can't scare me, I work for James Cameron", o "No puedes asustarme, trabajo para James Cameron". Por otra parte, cuando rodaban Terminator, James Cameron estaba cansado con Catherine Bigelow, pero no pudo rechazar los sentimientos que surgieron cuando conoció a Linda Hamilton. Director y actriz terminaron casándose y formando una familia. Y como dato curioso, hay que resaltar que en la película hay una escena en la que Sarah Connor recibe un mensaje en su contestador automático, y se trata de la voz de James Cameron. Fue el primero, dicen, de muchos mensajes que le dejó luego en el contestador automático de casa. Recalcamos que la compañía de efectos especiales Industrial Light and Magic pasó de 6 a 36 empleados solo para poder dar vida a los efectos de metal líquido del T-1000. Tardaron 8 meses y cobraron $8 millones para poco más de 3 minutos totales en pantalla. Continuando con el detrás de cámaras de Terminator, mencionamos que la película Terminator 2 es violenta y llena de armas, pero en ningún momento se ve a John Connor portando una. Tan solo se le ve llevando un cargador o bolsas de tela con armas. Cameron se empeñó en que fuera así porque no le gustaba la idea de mostrar a niños empuñando armas. El cañón rotatorio que usa el T-800 es exactamente el mismo que Schwarzenegger llevaba en la película Predator. Sin embargo, la escena de persecución en la que un helicóptero pasa por debajo de un puente era tan peligrosa que el equipo de cámaras se negó a rodarla. Lo hizo el propio James Cameron desde un coche en marcha. A los mandos del helicóptero iba el piloto especialista Charles A. Tamburro. En Reino Unido, los censores pusieron muchos problemas a dos escenas. La primera es la huida del psiquiátrico en la que Sarah Connor abre una cerradura con un clip. Les parecía demasiado realista. Y la segunda tiene que ver con la escena en la que el T-800 dispara a las rodillas de varios agentes de policía para inmovilizarlos sin matarlos. Esta misma técnica la utilizaban los terroristas del IRA. Los famosos golpes de percusión que dan su toque característico a la canción principal de la banda sonora no son sonidos digitales, tampoco son instrumentos en sentido estricto. El compositor Brad Fiedel logró ese sonido mecánico que recuerda maquinaria aporreando dos sartenes de cocina de hierro una contra otra. Debemos agregar que se rodó un final alternativo en el que el día del juicio nunca tuvo lugar y John Connor llega a ser senador. Linda Hamilton también sale en ese final con abundante maquillaje para parecer anciana. Y así, queridos espectadores, hemos desentrañado los secretos y pasiones que dieron vida a Terminator, una película que trascendió las pantallas para convertirse en un fenómeno cultural. Es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la chispa de la resistencia humana puede encender la llama de la esperanza. Así que la próxima vez que escuchen el eco de "volveré", recuerden que detrás de esa frase icónica hay un equipo de visionarios que desafió los límites del cine. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y revisar nuestro contenido en redes sociales. Pueden encontrar el enlace en la descripción y en la bio de nuestro canal. Comenta si te gustó nuestro video y no te pierdas el próximo. Nos vemos.